Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra noche más. Coral, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, otro jueves, otra película más, otra película latinoamericana más, esta vez un documental, eh, documental del 2015, Allende, mi abuelo Allende. Es un documental que ganó el mejor documental en Cannes, y su directora, Marcia Tambuti, es la nieta de la figura principal del documental, que es Salvador Allende. Y bueno, ¿de qué trata? Eh, a mi familia. Perdón, se aboca a revisar la figura de Allende dentro de la familia de Salvador Allende, eh, que obviamente pues vive todas las consecuencias del golpe militar y del suicidio de Salvador Allende, ¿no? En esa toma del Palacio de la Moneda, ¿no? Y la película va de una forma muy íntima, develando por qué no se habla de él, eh, internamente, ¿no? Dentro de la familia. Y esos momentos íntimos también nos traspola o nos da a entender toda la parte política, ¿no? De un país y de una época. Y nada, ¿cuál fue tu primera impresión, Coral, del documental? Bueno, a pesar del premio en Cannes, según mi entender, ¿no? Yo tenía otras expectativas respecto de la película. Quizá por mi visión ideológica, ponle por lo que sea, por mi sesgo, por mi punto de vista, yo siento que la película tiene un comienzo estupendo, me prendió, me emocioné, quería seguir viendo estas repercusiones de la vida pública en la vida privada, y lo que sentí fue que era una historia muy personal de la familia, como bien dices tú, una familia que no habla de ese asunto. Sin embargo, pienso que en un momento yo personalmente me descolgué de la película, realmente me aburrió, me aburrió toda ese juego de la interioridad y y de lo que pasaba en la familia. Me pareció que era un trabajo emocional, sentimental, psicológico, si tú quieres, pero que no me conmovía como alguien que participaba de esas cuestiones, ¿no? Me sentí muy lejana y sola. No es poco lo que puedo decir en ese sentido, porque la impresión fue que me fui descolgando lentamente de la película y la sensación que tenía era, bueno, está bien, ahora me enteré que, del suicidio de la hija, bueno, de toda una serie de cosas que me parecía que eran de ellos, ¿no? Que no había por qué, que no era mi abuelo Allende tal cual yo lo había sospechado, ¿no? Parecía más la influencia de la abuela, de la familia, de entre ellos, como algo, como, ¿cómo diría? Como algo muy íntimo de ellos, en los cuales, o con los cuales yo no, yo que me quedaba fuera, ¿no? Cosa que no me sucedió en la primera parte de la película, en que siento el esplendor y el horror y la tragedia y el dolor, pero eso no se toca nunca, como ellos mismos dicen, no hablan de eso, nunca hablaron de eso. Entonces, me da mucho la sensación de una familia muy fina, muy correcta,
muy económica en sus expresiones sentimentales, lo cual me parece bien, no es cuestión de venir a alargar todo el dolor, pero no sentí un arraigo con la película. Lo siento mucho, esa es mi impresión. Sí, bueno, yo todo lo contrario, ¿no? Me parece una película completamente, sí, emocional, que sí, obviamente está hurgando en ellos, porque ellos son Chile prácticamente, ¿no? Esa es la simbología. Y hay un trabajo de Sí, la pero no directora son que... Chile, perdón, no Déjame son acabar, Chile. yo te dejé hablar todo el tiempo, sin ninguna interrupción. Entonces, sí son Chile, sí son las familias destruidas de Chile, y como símbolo funcionan muy bien. No son Chile porque no son la gente de campo, no son la gente pobre, ya sé lo que voy a escuchar, pero son la gente que quedó también destruida por un asunto político público, cuando al final es una familia también, ¿no? Entonces, a mí sí me funciona mucho la perspectiva. Eh, Me gusta ese como doble juego donde tanto lo íntimo y personal juega también, como lo político y lo público. O sea, las líneas entre lo privado y lo público se me hacen muy interesantes. Lo dicen varias veces, como que su casa realmente no era su casa, todo el tiempo estaba lleno de figuras, ¿no? Y eso, la historia de esa familia es la historia de ese periodo en cuanto a la parte política, no a lo mejor la parte completa del país entero, pero sí narra desde una parte muy íntima cómo sucede ahora. El documental lo que pasa es encarnado en otra parte, así como Amazona, nuestra protagonista de este documental que ya hablamos, es la hija y se mete en lo más íntimo para discutir con la madre, pues este documental hace lo mismo, ¿no? Se mete en lo más íntimo para hablar con su familia y confrontarla, ¿no? De un hecho político, ¿no? Igual pasa con otro documental que también se tuvo en el Festival Terno de Museo Latinoamericano, eh, donde la protagonista es la sobrina de una mujer chilena que estuvo dentro de las fuerzas estas de élite de Pinochet, donde esta nueva generación de documentalistas están trabajando desde lo íntimo, ¿no? Todo el tiempo están hurgando desde ahí, y a mí me parece que funciona emotivamente. Yo sí estuve enganchado todo el tiempo. Se necesita saber quién está yendo, obviamente. Para el público que solo lo tiene como muy alejado, creo que puede funcionar para alejarse, para acercarse, perdón, a la figura de Allende. Y a mí me parece eso, así de bote pronto, perdón, algo como muy íntimo, ¿no? Que se convierte en este juego doble. Y eso es para mí la magia del documental. Eh, yo también sí creo, coincido contigo, que la segunda parte no está tan bien lograda como la primera, pero a mí no me desenganchó, a mí me siguió funcionando, porque lo que va haciendo es empujando a los protagonistas, en este caso la familia, hacia hablarlo, ¿no? Entonces ya el juego se convierte en otro, creo, y por eso cambia en la segunda parte. Pero bueno, de pronto, primera impresión, me parece, a mí me gustó, estuvo enganchado todo emotivamente también. Entonces, que eso es bien interesante para la gente que se quiere acercar a una historia que no conoce o no conoce muy bien. Tal vez a la gente que lo conoce muy bien le queda corto, pero creo que es un gran documento de acercamiento desde un lugar muy íntimo a la gente que tiene solo una figura en una camiseta o en algún impreso, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esta película, y bueno, seguimos con el análisis. Sí, fíjate que escuché atentamente lo que dices y entiendo perfectamente lo que dices, pero yo la vi con una persona, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, nada más, no para polemizar. Con una persona que no sabía nada de Allende y cuando terminó la película dijo, muy suelta de cuerpo, pues yo sigo sin conocer a Allende. Lo que vemos es esta gente que está con su problemática de incomunicación. Entiendo lo que dices y se ve muy bien en la película, esta vida pública que invadía la casa y que no les permitía ser familia, ¿no?
y que ha dejado secuelas muy dolorosas. Se advierte perfectamente que estas secuelas son muy dolorosas en la medida que hay tantas contradicciones en el seno de esa familia. Y tener que platicar, hablar de los amores de su padre, de las idas y venidas de ese hogar que era hogar, pero era una apariencia de hogar. Es muy terrible, entiendo, pero lo que yo también pienso que es un problema de la familia. Entonces, si nosotros queremos ahondar en un problema familiar, pues hay montones de películas que tratan cosas semejantes. Ahora, que la figura sea la de Allende, perfecto, pero me parece, sigo sin entender la razón última. Y ahora que dices que tiene un premio, que yo no lo sabía, que tenía premio al mejor documental, digo, caramba, cómo este mundo se ha convertido en un mundo de emociones, de sentimientos, de sensaciones, sin advertir, por ejemplo, la clase social, por qué tanto silencio. La clase social alta sabe esconder muy bien sus problemas para que la cosa quede perfectamente prolija a los ojos de los demás. Y estas cosas, por ejemplo, no se aclaran, no se dicen. Pienso en la hija, por ejemplo, con esa fineza propia de este nivel social, y me parece que yo no me merezco esto como espectadora. Eso es lo que siento. Eh, yo no sé qué película estaba viendo tu compañera, porque repasa toda la historia, desde que estaba en campaña, que hipotecaron la casa, que la tuvieron que vender, repasa todos los momentos más importantes de la historia de Allende, incluso repasan, así que íntimamente también, tanto con la hija que estaba ahí en la moneda, pues no sé, si eso no es conocer a Allende, pues no sé, pero a mí me parece que lo repasa completamente desde adentro, obviamente. Todo, o Sí, sea, a mí me quedó muy claro muchas cosas, puede ¿no? ser que no la vi bien a la película, puede ser que tengo una tendencia, digamos, a observar ciertas cosas y otras no. Sin embargo, insisto que toda la primera parte entré con todo, entré ansiosa de percibir, ¿no? Tanto la influencia de ese hombre, porque por más público y por más que su casa fuera pública en el sentido que todo el mundo la habitaba y ellos eran como figuras también, toda la familia figuras públicas, tengo la sensación que, que no sé, que nunca advertí la huella de ese hombre, la huella de ese hombre en su gente, en sus hijos, en sus nietos, el modo que vivieron eso y de lo cual deben sentirse muy orgullosos, me imagino, porque no advertí ese tipo de cosas. A ver qué dice Ernesto, arranca muy bien, pero para el final se siente cansado. ¿No? Es el conflicto de la ermita que quiere decir la familia que se niega a hablar. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo. Pudiéramos centrar ahí el interés de la película de la segunda parte, esta cosa de la nieta tratando de sacar a relucir qué pasa con la familia. Y finalmente la familia eh, habla a medias o no habla. Yo creo que no estoy capacitada hoy para hacer un análisis crítico positivo. No, bueno, no es que de capacitación es o no es. Yo lo que te decía no es que no es a ti, sino me decías que alguien más lo vio contigo y que no entendió nada de Allende, como quiera. Y bueno, lo que te decía es que, bueno, sí está claro Sí, alguien lo que pasó. que no sabe nada de Allende y que se vuelve a la película para decir, bueno, este hombre, cómo compartió, cómo vivió, sí tenemos, cómo vivió esta relación de familia y de hombre público, cómo
cómo trató, porque hay cosas, por ejemplo, que él hipoteca, y pareciera que la familia lo seguía como perrito amaestrado, pero no tenía un rol dentro de, o un papel importante en su vida, o qué es eso. De eso será que no se quiere hablar. No logro concretar cuál es el objetivo de la película. Eso es lo que no logro concretar. Y si el objetivo de la película era hacer por parte de la nieta un documental para que la familia hablara, perdón, todas las familias tenemos muchos problemas, y cuando nos ponemos finalmente a decidir hablarnos, no filmamos una película para eso, no lo exponemos en público, lo vivimos entre nosotros y lo decidimos entre nosotros. No sé, a mí me molestó. Te das cuenta por la manera en que hablo, a mí me molestó toda esa exhibición sentimentaloide de algo que a mí no me interesaba. Esa es mi posición. El final con las fotos nuevas. Buen cierre para No, obviamente, eso no, yo no voy a discutir Vale. si tu posición es así o no. Claro. Yo solo estoy Por hablando eso de te digo, que la quiero película aclarar. presenta realmente algo que, Sí, quiero aclarar que mi posición, como lo dije desde el principio, es subjetiva, absolutamente como todo lo que decimos cada uno de nosotros, y es quizá ideológica, ¿no? Es decir, a mí las exhibiciones sentimentales en cine o en documental de una familia, a mí personalmente no me interesan. Me interesan los vínculos geográficos, históricos, sociales, económicos, y todo, como dice Bourdieu, todo el campo de lo cultural, ¿no? De lo cultural y de lo afectivo también, de lo psicológico incluido, pero en un campo más amplio, no en un campo tan cerrado en donde nosotros estamos asistiendo a algo que casi diría no nos pertenece, no, yo por momentos sentía que yo no tenía nada que ver ahí, que era una cuestión de ellos, no me incluía. Eso es lo que me pasó. Y me pasó a mí, por supuesto, insisto, es una posición muy particular de mi parte. ok, le sacamos una dinámica, ¿no? Cuando el otro habla, el otro no lo interrumpe, ¿no? Eh, yo creo Sí, pero que sí, yo no tengo ningún... el otro no interrumpe, pero tampoco somos piezas de ajedrez, somos seres humanos, y de pronto tú dices algo, me puedes interrumpir a mí porque estás diciendo algo que te importa decir en ese momento en que yo estoy diciendo una pavada, por ejemplo. O sea, no me trates como a una niña, por favor. No, pero es que no puedo hablar, ese es el problema. O sea, no puedo acabar una idea porque me interrumpes a la mitad. Ese es el asunto. Pero bueno, vamos a dar paso a nuestro invitado. A ver qué opina de lo que estamos discutiendo. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Estás en silencio. ¿Ya estoy ahí con ustedes? Ya. No, ya quité mi micrófono. ¿Cómo les va? ¿Ya me escuchan? Muy bien, Sí. sí, muy bien. Qué bueno, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Qué gusto oírlos discernir, más allá de discernir, discutir. Me da más gusto esto. Bravo, bravo. Porque creo que esto le hace honor al nombre de estas transmisiones, Criteria, ¿no? Es una cuestión de criterio. Sí, para mí la película, voy a tratar de analizarla en 3 puntos, no analizarla, sino empezar el diálogo con ustedes, el discernimiento. Número 1, se me hace una película muy valiente. O sea, entiendo perfectamente
y si psicoanalizara a Coral, ni mucho menos, ¿cómo puede ser lo que espera uno alguien del producto, no? Pero, por ejemplo, lo que se decía de el postulado que decías, Coral, en cuanto a tus intereses, en cuanto a una película y una familia, lo que decías es exactamente Amazona. Es meterte a una familia y a los suicidios de esa familia y sin sesgos ideológicos ni nada, es centrarse en una mujer y su parte. Y entonces a mí se me hace una película muy valiente por parte de la directora, porque creo que hay un elemento semiótico interesantísimo. ¿Cómo está accionado el título de la película? Aparece Allende primero, y luego aparece en escritura inversa mi abuelo Allende. Desde ahí ya hay un mensaje que este es otro Allende el que ella va a mostrar, ¿sí? Que este es el otro. Y me hizo recordar una frase, no sé de quién es. Creo que se fue. Debe tener problemas con su conexión. Bueno, vamos a esperar a que José Luis regrese. No, aquí está. ¿En qué me quedé? Perdón, te interrumpió. Que hay una frase. Sí. Entonces, esta frase, a ver si alguien del público que nos escucha o entre nosotros tres podemos rastrearla, que dice, el héroe es para la patria y para todos menos para la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que también es una película muy valiente? Porque muestra a mujeres hablando de un hombre, el Chicho, ¿no? Y tanta influencia. Muestra esa otra parte, y no quiero decir que con esto es la historia detrás del mito, no, es cómo vivimos los que estamos del otro lado. Y esto me lleva a otro punto de la valentía, de hablar de la vulnerabilidad y la fragilidad más allá de la mítica figura de Allende, la cual que creo que no es criticada, no es desaclarizada, simplemente me lo hizo humano. Por ejemplo, hay un tema que me fascinó, cuando aproximan que tenía otra mujer, que el Chicho era un galante, ¿sí? Me parece muy bien, eso me parece muy interesante, y cómo lo liga con la hija, ¿no? Y ese es mi segundo, voy a tratar de reforzar mi primer elemento. Se me hace una película muy valiente porque muestra una tendencia al suicidio en la familia. Y la vulnerabilidad ante ello se me hace un tema todavía más difícil de tratar que tratar de, válgame la redundancia, aproximar a Allende. Se me hace que en las tres generaciones está presente y cómo lo hace. Y el segundo punto que me gusta mucho, que quiero destacar para que podamos analizarlo desde narrativas, más allá de nuestras filias o nuestras fobias al tema. Yo creo que toda película que pueda provocar filias y fobias es fabulosa, ¿sí? Porque está moviendo en dos sentidos, y qué bueno que el producto sea por ahí. El otro elemento que quiero mencionar es estético. Y lo quiero mencionar con ustedes porque ustedes son dos narradores y que manejan la prosa narrativa a muy buenos niveles, ¿no? Y hay algo que siempre yo me he cuestionado en el cine, que es, ¿cuál es la voz narrativa? En el cine de ficción es muy difícil identificar la voz narrativa, como lo podemos identificar en la prosa literaria, ¿no? Es medular, ¿sí? Y son más bien puntos de vista en el cine ficcional. Sin embargo, yo creo que esta película muestra perfectamente cómo podemos hablar de la voz narrativa en cine. Tenemos que deambula en dos partes. Hay una primera del singular, que es la primera parte. ¿Quién es ella? ¿Cómo es que va develando su universo a nosotros? Es una primera del singular, ella hablándonos. La segunda parte, que yo difiero ahí un poco con los dos, la segunda parte me gusta mucho porque se atreve la directora, tal vez es ahí donde hay riesgo, pero a mí la apuesta me gustó mucho, empieza a ver la primera del singular. Porque ya son las tías. La tía que hablaba menos empieza a hablar más. La madre es orillada a hablar más. Esa tensión que se creó.
y empezamos a oír las voces en primera de estas mujeres, ¿sí? Y que luego tiene otra generación que es en los bisnietos, ¿sí? Cómo permea hacia allá toda esta situación, y que creo que es el elemento estético que finalmente me gustaría aproximar. ¿Cómo lo vieron los que era de la generación del Chicho? ¿Cómo lo vieron la segunda generación de los hijos? La tercera generación, que es la de la directora, y todavía una cuarta. Nos da 4 niveles en determinado momento, y eso a mí se me hacía una apuesta narrativa sumamente arriesgada. Tal vez por eso la segunda parte puede deambular, entiendo perfectamente. Sin embargo, esa apuesta a mí me gustó. Y por último, algo que creo que ya habíamos mencionado. Damián ahorita hizo alusión a una película chilena, El Pacto de Adriana. En El Pacto de Adriana hay esta relación, es la relación de una mujer más joven que aquí en este caso, y su relación con su madre, ¿cómo podríamos llamarle, Damián? Adoptiva, ¿no? Es tía. Adoptiva, La cría. es tía que perteneció, que era del círculo más cercano de la policía secreta de Pinochet. ¿Por qué menciono esto? Porque hay una tendencia, y creo que ya lo hemos dicho y es interesante, creo comentarlo, en el cine latinoamericano, otras generaciones, a no ver románticamente el pasado. Creo que se está congelando, ¿verdad? José Luis. Sí. No sé por qué bueno, no lo podemos oír. Pero bueno, yo aprovecho el intermedio para cuando se descongele. Yo está hablando de una película donde, digo, para terminar, porque la conozco, la película que está hablando José Luis. Sí, está hablando de otra película que yo no he visto, ¿verdad? Que no Sí, sé, acá bueno, está sí. acá. No. Lo que pasa es que está hablando de una triada, que es el Pacto de Adriana Amazona, que sí la viste, y esta, ¿no? Donde las protagonistas son de la misma edad y se meten en sus propias vidas a estos temas, ¿no? Entonces, pues sí, tienes razón tú cuando hablas de este asunto de, bueno, es que están metiéndose en lo suyo, a mí qué me importa, ¿verdad? Dame lo demás. Pero yo no sé si esto es como lo importante, vaya, es una generación nueva de documentalistas mujeres, las 3 documentales son de mujeres, y las 3 se meten a lo íntimo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me parece que el ejercicio está ahí, sí es un riesgo, tal vez de que pueda caer en lo que tú mencionas, eso estoy de acuerdo contigo, incluso creo que todos estamos de acuerdo en que la segunda parte no funciona tan bien, José Luis sí, ahorita nos seguirá exponiendo, pero mi punto es que yo sí creo que la película está en un tono que sí va develando cosas que no solo son íntimas de la familia. Ese es mi punto, sino también nos revela el personaje, ¿no? Y la verdad que sí terminas entendiendo, y me gustaría que las personas, Ernesto está opinando, pero además de esto, los demás, si le han podido ver, los que nos están viendo, pues eso, es qué les pareció en este tono, ¿no? Funciona, no funciona, se acercan, se alejan, como te pasa a ti. A mí me acercó, porque obviamente sí he leído mucho de la figura de Allende, pero no fui cercano como te tocó a ti estar en ese momento, ¿no? Entonces, también eso juega en estas percepciones. Tenés razón, Damián, tenés razón, juega mucho, porque el golpe de la muerte de Allende, además hasta que sucede el horror, ¿no? Fue tan fuerte y tan trágico para nosotros que quizá me está pesando eso, y eso es la impresión más fuerte que me queda, de la cual no me he podido sustraer todavía. Ahora, hay una cosa que sí, y me interesaría tu opinión, Coral, porque tú estuviste ahí, digo, no en Chile, pero estabas ahí, siendo parte de esta ola de la izquierda, ¿no? Desde tu país y desde otros lados. Y yo ahorita, José Luis mencionaba una cosa bien interesante, que es el suicidio, ¿no?
y que la narradora, Marcia, la directora, nos habla de cómo él instauró o abrió una como pena que luego la hija se suicida también y luego uno de los nietos, ¿no? Yo no sé, a nivel como de la izquierda y todo esto, cómo se toma el suicidio de Allende, ¿no? Yo creo que es una cosa muy ambivalente. No, yo no lo sé, te lo pregunto. No sé si funciona de igual modo para la familia, que es una gran tragedia, obviamente, porque estás perdiendo al patriarca, ¿no? Y sí, que como tú dices, guían como perrito atrás de él, y que muera debe ser algo de lo más trágico. No sé para la izquierda qué fue la forma. O sea, el golpe lo entiendo, pero no sé para la forma de que muera él, cómo fue para ustedes. Sí, entiendo perfectamente lo que decís. Bueno, para nosotros fue el final perfecto de la vida de Allende. Para nosotros ese tiro que dijimos nosotros resonó en todo, imaginamos que es un tiro, ¿no? Resonó en toda América Latina. Es decir, es la decisión de no me van a agarrar, cabrones. Ustedes no me van a agarrar. Yo decido mi vida. Esa es la forma en que nosotros tomamos el suicidio de Allende, como un grito de libertad, de autonomía y de no sugestión a las fuerzas del mal. Así de simple. Eso fue para nosotros. Para nosotros, insisto, vuelvo a verme a mí caminando con los carteles cuando pasa esto, ¿no? Porque salimos todos a la calle con inmensos carteles que decían viva Chile mierda, y bueno, era terrible, era una tragedia, pero era también como levantar el brazo y decir, no nos van, lo que dice un personaje al final de una película muy hermosa italiana, no me van a agarrar, ¿no? Eso fue para nosotros, no insisto. Okay. Chepo, por favor, continúa con... Ya expliqué un poco la película, El Pacto de Adriana, pero nada, ahí andabas. Decía que mi tercer punto a nivel estético que quería comentar con ustedes es esta tendencia. Inclusive yo a Damián en alguna ocasión, el que escribe ensayo en Levadura, le decía, deberías de escribir algo acerca de esta tendencia de reexaminar el pasado sin esta cuestión idealista, sin esta cuestión romántica, ¿sí? Creo que es importante. Creo que ya comentaron aquí algo muy interesante cuando vieron La Larga Noche de Santís, se me olvidó el primer, No, aquí vimos La Larga Noche de los 12 años. Esa de Santís no la hemos visto aquí, pero sí, la hemos visto tú y yo. Y bueno, y comentaron algo con Guillermo Goldsmith, ¿no? También que era... Sí, con Guillermo también estuvimos platicando de... ¿cuál sería? Rojo. Fue rojo. Sí, y él hablaba de la nueva generación de cineastas. Entonces, el tercer punto estético que quería poner aquí en la mesa es cómo una generación aproxima. Ya no es Pino Solanas, ya no es Patricio Guzmán, sí, que era el documental como arma, el documental como fuerza, ¿no? Aquí podemos hablar que es una situación más individualista, inclusive lo podríamos analizar. ¿Por qué es que esta gente, o sea, yo soy de una generación intermedia, crezco con un padre sumamente ideologizado, ¿sí? Muy cercano a Coral, ¿sí? Pero tampoco soy la generación de abajo, ¿no? Yo crezco en esta idealización total, que todo era perfecto solo por la cuestión ideológica. Entonces, este tipo de cine de las nuevas generaciones me llama mucho la atención, me hace muy real, ¿no? Por eso vuelvo, insisto, que esta película se me hace una película muy valiente, ¿sí? Y cuando se habla de repente de premios internacionales y todos diferimos, ¿no? Creo que lo que le vieron es eso, ¿no? Yo trato siempre de explicarme qué le vieron los jurados, ¿no? A La forma del agua, ¿no? Y digo yo, ay, güey, ¿qué le vieron a La forma del agua? Es un Disney para adultos, pero para ganar Venecia. Entonces digo, bueno, déjame, me quito yo y digo, ¿qué le vieron, no? O sea,
en determinado momento. Y eso que al Gordo del Toro no lo conozco personalmente, pero lo adoro. O sea, ahí lo adoro, pero sí decía, ¿qué pasa, no? Entonces, creo que hay esta tendencia, sería muy interesante, inclusive hablar de un ciclo, ¿no? De ver cómo está aproximando esto de otra forma completamente distinta. Y de ahí que a mí me gustó mucho ver la historia de una familia que siempre va a estar estigmatizada por la tremenda fuerza del padre, ¿sí? Esa imagen se me hizo algo sumamente interesante, ¿sí? Por ejemplo, en Amazonas, ¿qué me llama la atención? Amazonas, perdón, que si uno lo compara con el ícono Allende, pues dice, no, esta mujer es una mortal como somos nosotros tres, ¿no? Allende no, Allende, ¿cómo es la familia de un inmortal? ¿Cómo es la familia de alguien tan querido, no? ¿Cómo es la familia de estas personas, no? Porque, por ejemplo, al Che se le ha criticado mucho, que los asesinatos, que las matanzas, ¿no? Pero Allende es así como ahorita Pepe Mujica, ¿no? O sea, intocable. Nadie, dices, no, por más que le busco a Pepe Mujica para algo, no hay forma. El señor se sigue manteniendo, tiene su bochito, bueno, su carrito, vive en su casita. Sí, veo La Noche de los 12 años y digo, que no se quiso mantener en el poder, vino, dijo, hizo, se salió. Sí, entonces dices tú. Entonces, para mí es aproximar esto y de repente ver la fuerza de lo incólume, de lo completamente perfecto, ¿no? Ahorita lo relacionaba porque hasta su muerte fue un mensaje para todos, ¿sí? No me vencerán, ¿sí? Estaré por siempre, ¿no? Y ver el otro lado, ¿no? Inclusive es ver, o sea, tratemos, o sea, aquí les hago la pregunta, tratemos de verla desde un análisis de género. Veámoslo así, tratemos de ver la película desde un análisis de género y son mujeres hablando de una figura completamente autoritaria. ¿En qué sentido autoritaria? Porque opaca todo. Y es tan poderoso y tan autoritario en su perfección que en su mundo no puede haber errores. En su mundo posterior, en su mundo anterior. No puede haber infidelidades, no puede haber nada, porque es tan poderosa esa luz, ¿no? Entonces, si lo vemos desde perspectiva de género, vemos a estas mujeres diciendo, pues así crecimos. Como decimos nosotros y los chavos, pues no está muy chido, ¿eh? Sí, entonces, ese tipo de elementos a mí me llamaron, elementos estéticos, son los que yo quiero traer aquí a la mesa y ver las decisiones estéticas de esta mujer. Y que hay otra cosa, no sé si lo hayan mencionado en otros programas, hay un riesgo muchas veces en estas películas tan personales que dices, ¿y cómo va a ser la siguiente? Sí, tenemos una cineasta joven, muy, muy brillante, Julien Oleasola, se acaba de presentar su última película, ficción, en Venecia, que hizo entre Shakespeare y Víctor Hugo, ¿sí? Que podríamos comentarla algún día, ¿no? Plenamente personal, de su abuela, ¿sí? Y luego dices, ¿y luego de esto qué va a ser? ¿Sí? O sea, ¿qué más puede contar, no? Pero también es una cuestión estética que iremos, yo creo que aproximando y aprendiendo en nuestros diálogos, ¿no? Esos eran los 3 puntos que quería comentar a nivel estético para ver. Bueno, le agregué el de la cuestión de género, cómo la vemos, ¿sí? Sí, es muy interesante lo que estás diciendo. Lo que me interesa especialmente es esta cuestión que tú señalas. Primero el silencio de las mujeres, ¿no? En la cuestión de género. Lo primero que me salta en la cuestión de género es la consuetudinaria historia de nuestros silencios a lo largo de todas las vidas de los protagonistas, que son hombres, naturalmente. Eso me parece muy bien. Y después otra cosa que me interesa mucho y que sí lo tomo para tenerlo en cuenta y para
observar desde esa perspectiva, es cómo se van cambiando las miradas, ¿no? Como tú dices, ¿no? Estas nuevas generaciones tiran abajo mitos que a nosotros mismos nos cuesta mucho sostener, pero que sostenemos a ultranza. Esta mirada de los jóvenes que al desconocer nuestros mitos o al conocerlos y reírse un poco de ellos, los tratan de otro modo, ¿no? Es decir, los demistifican, los convierten en costumbre, en cotidianeidad, en formas de ser de lo humano, sencillamente sin esa grandeza romántica que tuvimos por largo tiempo. Yo recuerdo un amigo mío, muy buen escritor, que decía, es que todavía en pleno siglo XX, estábamos en la segunda parte del siglo XX, y él se reía de nuestras propias producciones y decía, es que seguimos siendo románticos, no hay caso. Tenemos ese sello de idealizar, agrandar el pasado, el presente o lo que fuere, ¿no? O los mismos protagonistas de nuestras historias. Y eso es muy interesante, la mirada de los jóvenes, es cierto. Ahora, O ahora bien, el docu como arma, Pino Solanas, que lo adoro a Pino Solanas y a Patricio Guzmán también los adoro, pero es el documental como arma, ¿no? Como bandera, ¿sí? Aquí no, ya lo hicieron, eso no me pertenece. Por lo tanto, la película a mí se me hizo, vuelvo y repito, tan valiente y para mí fue tan entrañable, porque me sorprendió, ¿sí? Me sorprendió Y ahorita que porque... hablabas... Sí. Dale, Damián, por favor. Dale. No, ahorita que hablabas de que debería escribir. Uh-huh. Ahora el que enmudeció Damián. Enmudeció el Palenque, ahora él se nos fue. Y lo tengo a colación, Coral, inclusive le decía a Damián, no sé si haya en algunas plataformas, ante el reciente y dolorosísimo fallecimiento de Pino Solanas, sí, me venía a la cabeza y decía yo, realmente el género que ha llegado a impactar a grandes multitudes en los últimos años ha sido el documental, cuando era marginal por completo, ¿sí? Era una cuestión que casi no se consumía, ¿sí? Hace rato lo comentábamos, ¿no? Qué maravilla que haya un documental de nuestra ciudad en una plataforma como Netflix, ¿no? Y que la gente lo esté consumiendo fuera de nuestra ciudad, ¿no? Y que esté consumiendo y que diga, tengo ganas de ver un docu, ¿eh? ¿Sí? Y creo que este tipo de estéticas han ayudado a eso. ¿Sí? Esta estética tan personal, tan íntima, ¿sí? Como que nos da permiso de ser morbosos y nos da permiso, y vuelvo a la palabra que para mí me es muy importante, el signo de la vulnerabilidad. Presente, por ejemplo, el suicidio en las 4 generaciones. Se me hace algo muy, muy valiente y muy impresionante. A mí me dejó completamente impresionado. Ya te preguntas de teorías, está en un gen, se fue moldeando, se idealizó con la misma muerte del padre y del abuelo, perdón, y luego de la tía, sí, que también comete esta cuestión, que para la cuestión occidental el suicidio está entendido de otra manera, ¿no? Por toda la tradición judeocristiana, ¿no? Y la vulnerabilidad, vuelvo y repito, fue algo que me gustó. Damián, perdón, regresa. Le seguimos porque te perdimos de repente. Sí, perdón. Mencionabas algo del ensayo. Sí, cuando me decías eso, ya está en levadura. Hace tiempo que lo escribí. Y hablaba precisamente comparando a Guzmán precisamente con la directora de Amazona, con El Pacto de Adriana y con esta película, ¿no? Allende, mi abuelo Allende. Y decía precisamente eso que estabas diciendo tú. Al final es otra generación y lo abordan diferente, ¿no? Patricio Guzmán, que es prácticamente el creador, ¿no? Del documental, lo aborda desde lo general y
y hace comparaciones como el Nostalgia de la Luz, ¿no? Compara los huesos de los desaparecidos con las estrellas y juega con eso y es increíble y enorme. A estas tres chicas que son más o menos de la misma edad, muy parecidas, que juegan más bien a lo íntimo, ¿no? Entonces, eso que dices tú es algo que está ahí y que creo que cada vez viene más, o sea, un germen que está ahí. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con Coral en que, por ejemplo, se me hace que más logrado Amazona, cada quien con sus temas, ¿no? Pero Amazonas se me hace más logrado en ese sentido, ¿no? Que Allende, mi abuelo Allende. Sin decir que no es. A mí me gusta mucho porque a mí sí me dio ese otro vuelco de Allende, ¿no? En su momento. José Luis, una pregunta. ¿A vos no te parece que Amazonas es más valiente? Hablando de valentía de estas chicas que revelan cosas o se ponen a hablar en un mundo de silencio y todo, pero Amazonas, la relación de la madre y la hija, ¿no te Mire, parece de una hay gran una parte de valentía? Amazona que yo creo que es fabulosa cuando la madre, después de tanto confrontación, de tanta jodedera de la hija, le dice desde la hamaca, si tú estás haciendo nada más esto para tus festivales y que tu película gane premios, se me hace una cuestión maravillosa, que la mamá la sabía leer y era increíble, ¿no? Entonces, es valiente en el sentido que ella lo pone así y habla de su ego. Ahora, ¿por qué para mí se me hace muy valiente esto? Porque es enfrentar la perfección. Y sí, en público, Sí, porque la película la está filmando y vamos a conocer esa ambición de ella, todos sí, completamente. Ahora, los que la ¿cómo vean. opera eso en Allende, mi abuelo Allende? Es aproximar a la figura, a lo mítico, ¿sí? Al que se quitó la vida, al que... eso se me hace increíblemente valiente. El decir, eh, esta persona que tenía tanta luz hacia afuera, hacia adentro, que era una oscuridad, porque decían que desde antes era así, no es después del golpe de Estado que se convirtió, no, decían que desde antes ya era de esta manera, ¿no? Entonces, enfrentar el mito se me hace algo increíblemente valiente, ¿sí? Y por eso hablaba de, imaginemos analizarla desde discurso de género, ¿no? O sea, y las tendencias feministas que más me gustan son las que no son abiertamente feministas, como esta. Muestra a las mujeres y decías tú, wow, qué fuerte esta cuestión. Y por eso se me hace increíblemente más valiente porque es enfrentar el ícono. Ahora, yo no sería nadie para juzgar que qué es más fuerte, enfrentar el ícono o enfrentar a la madre. Pues enfrentar a la madre es algo poderosísimo y es algo íntimo. Enfrentar al ícono desde la familia es lo que en determinado momento se puede revertir, es decir, bueno, fue un pretexto tomar a Allende para hablar de la familia. Tal vez sería interesante preguntarnos si fuera editado de otra manera, en el sentido de que empieza la película y no sabemos de quién están hablando. Y de repente te dicen, chinga, están hablando de Allende. Pues sí, pero pues eso es una decisión de la directora desde un principio, anclarse en la figura por completo. Porque eso es lo que hace, anclarse en la figura para develar la historia. En vez de cómo sucede en Amazona, que se ancla en la familia, ¿sí? Desde un principio. Si tú dices que se ancla en la figura para hacer de todas las mujeres como como un solo paisaje, un solo yo, o un nosotros muy, muy homogéneo, si se quiere, a pesar de sus diferencias. Eh, yo no sé, ¿tú crees con absoluta certeza que la intención de de la nieta es poner de relieve el silencio de las mujeres
o simplemente en el proceso de filmación y de todo lo que ella va descubriendo, advierte que las mujeres se habían callado siempre. Yo creo que yo creo que es el pivotaje lo que la lanza, porque los primeros 10 minutos de la película en la introducción, ella dice, ¿sí? Sin embargo, en la familia no se hablaba. A la mamá le cuesta mucho trabajo quebrarla. A la tía que no hablaba le cuesta mucho trabajo quebrarla en el mejor sentido dramático, de epifánico, ¿sí? Nosotros que nos dedicamos a lo dramático, sí, es quebrarla, me refiero a la epifanía de que ellas llegan a una epifanía frente a la cámara, ¿no? Regresando a Amazonas, a la mamá nunca tuvo que quebrarla porque la mamá estaba clarísimo lo que ella quería y nunca se arrepiente, ¿sí? En este caso sí quiero que mi tía y mi mamá lleguen a la misma realización que yo tuve, que aquí hay algo raro. ¿Por qué se suicida la gente en esta familia? Vamos a hablarlo, ¿por qué no se habla? ¿Sí? Y ahí es donde entra la cuarta generación con mucha fuerza. Por eso a mí el último cuarto de la película se me hace muy, muy poderoso. Y cuando nos enteramos que también se suicida el hermano, y todo eso, digo yo, oh, qué fuerte todo esto. Es como cuando uno empieza a descubrir en la familia cosas que mejor dicen, no, mejor no hay que hablar de esas cosas. ¿Sí? Que es una frase muy nuestra, muy latinoamericana, ¿no? Mejor no hablar de ciertas cosas, lo dicen en Argentina. Hay una canción de un grupo que me gusta mucho, que es mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Entonces también me llamó mucho la atención esta cuestión latinoamericana de no hablar de ciertas cosas. Y es aquí, sí, hay que hablarlo. Es una insistencia, es una valentía, es una fuerza. ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, de ahí coincido contigo que ante esa fuerza es que se llega por otro lado al silencio, ¿sí? A lo que no se dice. Y ese discurso a mí me encantó en la película. Inclusive en la cuarta generación es mucho más fuerte las entrevistas de que ellos dicen, ¿de qué va? Recordarán una parte que es buenísima, que le dice, ¿y ella sabe que tú tienes una foto dedicada? Siendo casi como si fuera una reliquia, sí, que debería estar en un museo, no lo debería tener ella. Sí, sagrado, ¿cómo es que lo tienes tú, no? Entonces, esa parte a mí me fue enganchando, me fue envolviendo de una manera que me gustó el darle la vuelta al Axis, el cambiarlo, ¿sí? Eso me atrae, lo que me sorprende me atrae. Y en el momento en el 2015, cuando la vimos por primera vez, era, esto es otra cosa. Esto es otra manera, no violenta, no rebelde, no contestataria, sino de aceptar la condición de vivir bajo esa figura. Y por eso a mí me capta el poder ver inclusive el nacimiento de ciertas tendencias. Me acuerdo la primera vez que vi una película contemplativa, decía, ¿qué es esto? Sí, yo creo que el contemplativo es muy difícil. ¿Qué es esto? ¿Por qué no pasa nada? Entonces, tratar de entender lo antiaristotélico, sí, decía, no son actores, pero no es documental. Creo que aquí hay una nueva tendencia estética que creo que es muy interesante abrazarla en conjunto, ¿no? Creo que hemos hecho muchas referencialidades, Damián y yo, para ubicarla en cierta situación. Ya iba a agarrar aquí yo como coordinador y dice Ernesto. Dice Ernesto que si Guzmán me interesa más en cuanto a idea, pero estoy de acuerdo que lo íntimo de este documental lo hace más cercano que nos saque de la luz. Yo también, la pregunta que te hacía Coral,
Sí, pues yo sí creo como tú que pues no, ella lo encontró, ¿no? O sea, no se lo propone al principio y lo encuentra y lo hace. Y por eso creo que ahora siente el cambio, porque yo creo que lo encuentra y lo sigue, ¿no? Cambia la dirección de la idea original y que le había sentado muy bien a Coral, la segunda mejor no tanto porque cambia de dirección. Ahora, una cosa bien interesante es que, a diferencia de Amazona, que a mí sí me gusta más en ese sentido, se me hace más lograda. Esta sí tiene los arcos, los personajes, porque hay cambios, ¿no? En todas. Entonces, en eso sí tiene una ventaja, que hay unos arcos, hay mucho más trabajo, creo que de la directora de Allende, mi abuelo Allende, en ese sentido, ¿no? En buscarlo. Aparte, si nos damos cuenta, es mucho tiempo, porque desde que empieza hasta que lo acaba, pasa la muerte de la abuela, ¿no? Pasa la muerte del hermano, que yo no sé qué será poner en mi documental a mi hermano que está muerto. ¿No? En eso creo que es muy valiente el asunto, ¿no? Darle para adelante y decir esto lo voy a hacer como quiera. Entonces, yo creo que en eso estriba, ¿no? El asunto, y a lo mejor Coral tiene razón en el sentido de que, bueno, pero es que todos tenemos problemas. Sí, bueno, pero al final es la familia de Allende. Eso estéticamente no está, pero simbólicamente, pues, no es cualquier familia, ¿no? Entonces, creo que ahí donde juega la película, y donde creo que en la segunda parte hay un cambio, sí. Creo que todos estamos de acuerdo que hay un movimiento. A alguien le sentará mejor, a alguien no tan bien, pero pues es una apuesta, ¿no? Yo también creo como tú, José Luis, que no sé qué va a hacer después de esto. Yo que sepa, no, hasta ahorita no ha hecho otra cosa. Igual que la de Amazona. ¿De qué año es la película esta? 2015. Claro, porque ustedes dijeron recién que la habían visto en 2015. Ajá. Uh-huh. Sí. Y no ha sí, vuelto a filmar ella. Que sepamos, no. Que sepamos, ¿no? Y ahí tenemos esa cuestión que tú trajiste a la mesa, Coral. ¿Cómo son los festivales? ¿Cómo son las cuestiones? ¿Sí? Pues es Allende, ¿no? Entonces, pues llama la atención en Cannes. Sí, o sea, no es una entrecomillado, no es una loca rebelde inglesa que se va a la Amazonia. ¿Y esa quién es? No, nosotros estamos Allende para premiarlo. Sí, a esa loca. Eso me encanta, José Luis. Esa loca persona que nos premian en festivales menores. Claro. Eso me encanta lo que has dicho porque revela muchas cosas que uno las piensa y bueno, las deja pasar. Pues sí. Y Amazon, otra cosa, la pregunta que le hace, que tiene razón José Luis, cuando ella le dice, esto estás haciendo para los festivales, para ganar premios tú, ¿verdad? Pero luego lo interesante es que ella se monta y también estuvo en los festivales ella, y se lucía la mamá también. Entonces, yo vi entrevistas donde ella está ahí, ¿verdad? Entonces, es como que la meta información, ¿no? O sea, eres tú, pero yo también voy a montar y voy a hacer la estrella, ¿no? Entonces, en eso está, le da otro vuelco también a la película, ¿no? Yo también entiendo que, por ejemplo, la mamá de la directora en Allende, pues es senadora, ¿no? Todavía en ese momento, y no sé si hoy todavía lo es. Y también eso, pues, es un asunto más complicado, ¿no? De moverla, ¿no? Entonces, pues, por ahí va. Pero bueno. Las dos cosas, más difícil de moverlas y también mucho más interesante. Sí. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Cora, que al final, la verdad es que, y me gusta esa lectura, pues la leemos siempre muy parecido. Sí, la clase alta tiene la forma de ocultarlo. O sea, la abuela, a mí también está bien interesante porque la abuela no revela nada realmente. O sea, los silencios, yo había apuntado por aquí para ahora, los silencios hablan. O sea, de la abuela los silencios hablan. O sea, y esto, lo que quiere lo responde y lo que no, no. Y lo que no, ya sabes entonces que viene. O sea, es lo interesante, eso me gustó del documental, que esos silencios revelan lo que sí, o sea, lo que es obvio, ¿no? O sea, es que, y le consultó lo de la casa, lo de venderla. Nada, ya me cansé, porque yo me canso. Y dices, pues claro que no. Y ya entra lo de la lectura de género que habla José Luis. Es claro que no, o sea, era todo, o sea,
la figura de Allende es enorme y todo lo que sabemos, pero a nivel, como muchas cosas, con el tiempo ahora y a la vista de todo el movimiento feminista, pues no resiste mucho, me explico, mucho de sus actitudes íntimas, ¿no? Entonces, por ahí va también. Es la historia del siglo, ya sabemos que eso se daba en todos los órdenes, en todos los estratos, y en todas las instancias. Incluso a nosotras nos resultaba algo consecuente, ¿no? Así debía ser. Esto en algunas de nosotras saltaba la rebeldía, pero eran fenómenos sueltos y como medio más visto como caprichosas, agresivas, excesivas, Histérica. histéricas. Entonces, verlo así, que seguramente es la aparición, el mismo proceso, lo que lleva a darnos cuenta de un montón de mujeres calladas, ¿no? La madre, la hija, la hermana, la otra, y así sucesivamente. Y es Sí, terrible. y creo que lo llevan a más ahí en el sentido de el gran líder no le era suficiente una mujer. El gran líder tenía que tener otra más. Pero pues sí es nuestro gran líder, otras más, como el líder del clan cavernario, sí, y lo presenta ahí. Y es muy importante que no lo hace sutil, lo expone, pero no se queda en eso. ¿Sí? Y creo que lo importante del documental tuvo ella el momento de quedarse en la línea, de que no se vea que era agresión y que yo tengo problemas casi freudianos con la figura de sí, el abuelo, ¿no? Se queda en la línea, se queda en la línea, se queda en la línea, muy bien, en el sentido de, este es un documental acerca de qué significa el entorno familiar del Chicho. Por eso yo me conecté, ¿sí? Y termino diciéndole el Chicho, no Allende. Porque Allende es uno para mí, el Chicho es otro. Y eso lo agradezco enormemente. Sí. Bueno, ya vamos largo ya, como siempre. con José Luis siempre nos pasa así y Perdón, nos gusta soy una cotorrita. No, todos, o sea, todos estamos hablando todo. Mientras hablabas pensaba yo cómo en todo lo que decimos se reflejan nuestras propias vidas, ¿no? Nuestras propias limitaciones y nuestras propias ideales e intereses y sueños y montones de cosas, ¿no? Eso es lo que pensaba cuando vos hablas del Chiche y de Allende. Sí. Sí. Pero bueno, vamos cerrando. José Luis, ¿con qué te quedas? ¿Con qué escena? ¿Con qué momento? ¿Con qué personaje? No sé, lo que se te haya quedado de impronta de la película. Yo creo que hay una cuestión genial que dura segundos y ya lo mencioné. La forma de desplegar el título de inicio. Allende y al revés, mi abuelo Allende. Se me hizo una situación de semiótica interesantísima, porque es una deconstrucción, ¿no? Hacia el otro lado. Eso me parece, y me quedo con lo que mencioné un poco al principio, la capacidad de empezar en la primera del singular y luego hablar de una primera del plural, que es dificilísimo, porque luego ya todos los teníamos ahí. Con eso me quedo, esa narrativa arriesgada de la segunda parte, con eso me quedo, o sea, el decidir, lo voy a empezar yo hablando de mi circunstancia y luego voy a abrir a cada quien, esos yos hablando de sus circunstancias sobre un solo tema. Con eso me quedo sin duda de la narrativa de la película. Muy bien. Coral. Yo me quedo con el personaje de la madre, con esa fragilidad que manifiesta la actriz, pero no es que con la actriz que me quedo con el rol de la madre
en la medida que ese rol es como un paradigma de las mujeres que han tenido que aguantar todo, callarse todo y seguir calladas incluso a lo largo de toda su vida, aunque el César o el patrón haya desaparecido. Ujú. No, y te complemento un poco, Coragui, y no solo quedarse callada, y lo dice ahí un punto, ella se vuelve la vocera después de la muerte. Entonces es como peor, ¿no? Todavía callo lo que no debo decir y expongo lo que se debe saber, ¿no? Esto sí es muy potente, es muy fuerte y aparte vivió mucho tiempo, entonces es como bien interesante. Yo, fíjate que vamos a coincidir, al final de cuentas, y después de tanta discusión, vamos a coincidir tú y yo, para. Yo me quedo con el principio, a mí también me emocionó mucho, me encantó el principio, lo vuelvo a ver, que la película la he visto varias veces, y me encanta y me emociona el inicio y oír la voz del tipo que sí, es este asunto patriarcal que él tiene con la familia, pero a nivel símbolo, a mí me emociona mucho cuando empieza la película y estamos oyendo a él, y en su foto al mismo tiempo las voces de ellas y se revuelve todo. A mí me encanta, creo que hace rato antes de entrar a cuadro hablábamos de la parte estética de cómo manejar la narrativa en imágenes como si fuera una sinfonía, como si fuera música, y esa primera parte, creo, los primeros 2 minutos creo que se concreta perfecto por el contraste que hay. Entonces, bueno, me quedo con eso. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias por darte el tiempo, ya eres habitual y te agradecemos mucho, Coral y yo, que te des este tiempo con nosotros. A mí me encanta cada vez que venís, José Luis, ya sabes. Bueno, es que Siempre. realmente yo lo veo esto más como una aportación para que los veo que se pelean y que se contradicen y lo disfruto. Sí, entonces entro ahí como un mediador. Y si estuviera al otro lado haría que discernieran mucho más. Pero ¿qué quiero decir? Hay que hablar del cine, hay que hablar de los puntos de vista y pues yo aprendo y disfruto mucho hablándolo con ustedes, ¿sí? Les mando un gran abrazo y hay todavía mucho más que comentar, afortunadamente. Qué maravilla que ahorita podemos tener acceso a tantas y tantas películas y no solo eso, a escoger qué queremos ver, ¿sí? Entonces disfrutemos estos grandes momentos de una verdadera dialéctica o tal vez aspirar a una mayéutica que nos una. Gracias de veras y un gran abrazo. Y bueno, para intercambiar papeles, tal vez podemos discutir la que sigue, Vaquero, de Diego Osorno. Sí. Y creo que yo creo que voy a ser el moderador. Tienes que venir, ¿eh? Tienes que venir, así no. Y me va a ser complicado porque quiero y conozco muy bien a Diego, ¿no? Y tengo la ventaja que no conocí casi a Samuel. Que una vez lo conocí, convivimos en un bar, pero sí se debe de comentar, se merece mucho el documentar. Puedes, de una vez te comprometo a cuadro, ¿puedes el siguiente jueves? Sí. Ya está. Sí, no hago espacio. Claro, tenemos que comentar. Sí, claro. Sí, te obliga. Somos de acá, ¿no? Somos de Monterrey. Si no vamos a comentar esto, caramba, aunque sea para pelearnos. Sí, no, a estos niveles, ¿no? Yo creo que si imagínense 3 programas seguidos y que no haya discernimiento, hay algo raro en eso de Criteria. O sea, ya dirías, no, ya hay algo raro. Sí. Entonces, bueno, para todo el público está en Netflix. Espero que la puedan ver. ¿Cómo es el título completo, José Luis? Vaquero cruzando... Del mediodía. No, ese es otro libro de él. Vaquero del mediodía. Vaquero del mediodía. Sí, por eso me confundo entre el libro y el nombre del documental. Vaquero del mediodía está en Netflix, de Diego Osorno. Véanla, por favor, para que la podamos platicar el siguiente jueves. Estará José Luis con nosotros de nuevo, pero creo que intercambiaremos y yo seré el moderador y ellos se pondrán los guantes. Pero bueno... Gracias, Coral, gracias, José Luis, gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos el siguiente jueves, ya saben, 8:30 y pues nada, cuídense.
Cuídense y nos vemos en una semana más.